Así bien, queridas niñas, en esta sesión trataremos la sesión titulada Reconocemos los elementos básicos de la estadística. El indicador de desempeño reconoce los elementos básicos de la estadística a través de un juego dirigido. Vamos a tratar sobre la introducción, la definición de estadística, la importancia, elementos básicos y la clasificación. Hablaremos sobre la introducción. Se remota a comienzos de la humanidad. Su afán es de representar sus pertenencias, el número de animales, sus ganancias, etc. Se representan a través de gráficos rudimentarios. Su evolución ha sido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Su uso hoy en día goza de gran prestigio en el trabajo estadístico, transmitiendo información masiva. Por ejemplo, vemos algunos gráficos. La definición de estadística es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos que nos sirve para la recolección, la clasificación, la presentación, la descripción, análisis e interpretación de datos, que se van a dar en forma ordenada y adecuada para una buena toma de decisiones. La importancia radica en las técnicas estadísticas que se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad y en otras actividades. La estadística se clasifica en estadística descriptiva y en estadística inferencial. En la estadística descriptiva va a tomar como referencia a toda la población, mientras que la estadística inferencial va a tomar a una muestra, es decir, es en su conjunto de la población, en la que va a investigar o analizar una población, en este caso partiendo de una muestra tomada. Por ejemplo, en el salón de clase del segundo año de secundaria, el profesor de geometría divide la clase en 6 grupos, homogéneos en rendimiento de 5 alumnos cada uno. Al final del bimestre, el profesor recoge la información acerca de las evaluaciones de los integrantes del grupo y determina su calificación promedio. El profesor en este caso está aplicando la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque toma como referencia a toda la población, es decir, a todos los estudiantes del segundo año de secundaria. Luego el profesor va a decidir utilizar el promedio de calificaciones obteniendo por el grupo 3 para estimar la calificación promedio del salón en matemática. Este proceso se llama estadística descriptiva porque ha tomado como referencia una muestra, es decir, el grupo número 3. Algunos elementos básicos en la estadística tenemos a la población, que puede ser un conjunto de personas, puntajes, mediciones, entre otras. Tenemos la muestra, que viene a ser un subconjunto de la población. Por ejemplo, de una tonelada de semillas de espárrago, que sería la población, se ha seleccionado al azar 1 kilogramo de semilla, que viene a ser la muestra. El parámetro es una medida para describir una característica de la población. Por ejemplo, el tamaño de la población. Algunos elementos básicos, otro elemento sería el estadígrafo o estadístico, que viene a ser una medida para describir una característica de la muestra. Por ejemplo, el tamaño de la muestra o media muestra. El dato estadístico viene a ser el resultado de medir una característica de los elementos de la población o de la muestra. También encontramos otro elemento básico, la variable estadística. La variable viene a ser una característica de la población. Esta variable va a clasificarse en variable cualitativa y variable cuantitativa.
La variable cualitativa va a indicar cualidad o atributo y la variable cuantitativa indica cantidad. Por ejemplo, un ejemplo de variable cualitativa, la nacionalidad, el sexo, el estado civil, el color de ojos, la clase social y los estudios realizados. Una variable cuantitativa puede tener una subclasificación que es una variable cuantitativa discreta y una continua. Toda variable continua o discreta va a tomar valores naturales, mientras que una variable discontinua va a tomar valores reales. Por ejemplo, en una variable continua discreta, por ejemplo, el número de alumnos de un salón de clase, el número de aprobados en el curso de estadística. En una continua, la temperatura de la ciudad de Chiclayo, la estatura de una persona o el peso de una persona, entre otros. Por ejemplo, vamos a completar la siguiente tabla. Tipo de variable cualitativa. El color de ojos es una variable cualitativa, el estado civil es una variable cualitativa. Una variable cuantitativa discreta, la edad, los cursos aprobados. Una variable cuantitativa continua, la talla, el precio de la gasolina. Por ejemplo, entre la variable cualitativa, la variable es el color de ojos, el dato podría ser marrón. Si hablamos del dato estadístico que es peruano, el nombre de la variable sería nacionalidad. Si hablamos del nombre de la variable que es estado civil, el dato sería soltero, casado, viudo, divorciado. En la variable cuantitativa discreta, recuerden que es aquella que toma valores naturales. Por ejemplo, el dato estadístico es 5 hijos, el nombre de la variable sería el número de hijos por familia. Si hablamos de edad, si es discreta, toma valores naturales, por ejemplo, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años. En los cursos desaprobados, número de cursos desaprobados, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 8, 10 cursos desaprobados. Variable cuantitativa continua, por ejemplo, estamos en 83,5 kilogramos, que viene a ser el peso. Si viene a ser la talla, metro, 50 centímetros, el precio de la gasolina, que puede estar dado en valores reales. Por ejemplo, 13,8 soles. Bueno, a continuación ya en clase trataremos con más detalle la diferencia entre dato estadístico y variable. Que tengan todos un día de paz y bien.